Y dentro de algunas horas, cerca de la 1 de la tarde, se va a conocer el dictamen de la Corte Suprema que puede anular o confirmar el juicio que absolvió a 6 jóvenes anarquistas acusados de colocar 21 artefactos explosivos en la capital. Vamos a tomar contacto con Nivaldo Mochiati desde Radio Bio Bio para analizar los alcances de esta noticia. Buenos días, Nivaldo. Hola, buenos días. Sí, es un hecho relevante porque finalmente va a ser la Sala Penal de la Corte Suprema la que va a dirimir después de, recordemos, el 1 de junio fueron absueltos los últimos jóvenes acusados de la colocación de artefactos explosivos en la capital, en ese mega juicio que intentó llevar adelante el ex fiscal Alejandro Peña, el mismo del Ministerio del Interior, y que se desmoronó. Se desmoronó desde la lógica que él quiso imponer, que aquí había una asociación ilícita terrorista. Eso finalmente no funcionó. Salieron la mayoría de ellos absueltos. Quedaba un grupo pequeño de 6, los 6 últimos fueron absueltos el 1 de junio y el 23 de julio el gobierno y la Fiscalía Sur en el fondo apelaron y presentaron un recurso de nulidad. ¿Qué es lo que significa? Es decir, el juicio estuvo nulo porque hubo, dicen ellos, en los jueces hubo parcialidad y se desecharon o no estimaron bien las pruebas que se presentaban. Y por lo tanto lo que ellos aspiran es que la Corte Suprema diga, sí, fue nulo, y que se haga el juicio de nuevo, con las mismas pruebas, los mismos cargos, etcétera, etcétera. Es un punto muy relevante. Con los primeros imputados esto ya no se hizo. Esta es una decisión que adoptó la Fiscalía Sur, pero que no es ya el fiscal Peña el que está ahí, recordemos, él renunció y por lo tanto hoy día es el fiscal Raúl Guzmán, en un contexto muy complejo de una causa que se politizó y que yo diría incluso más se banalizó. ¿En qué sentido? El entonces fiscal Peña quiso en la práctica armar un juicio que avanzaba muy lentamente. Recordemos que él fue designado para ese cargo, para llevar adelante esa investigación, quiso tener resultados rápidos y aparentemente mezcló muchas cosas con poca diligencia, con falta de profesionalismo del Ministerio Público y de la Fiscalía, esto hay que decirlo, y lo que hizo fue generar un desorden tal en la presentación de pruebas absurdas, que, claro, la suma de los absurdos o de las cosas ilógicas desmoronaron todo el juicio. Esa es la verdad. Lo que puede resolver hoy día la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, es muy relevante en la perspectiva de la revisión de los juicios, no en la perspectiva, digamos, de que ese juicio estuvo mal planteado, porque eso ya aparece absolutamente claro, y sobre todo en lo que puede ser la voluntad, y yo voy a decir, política de algunos jueces, y digo política, no política partidista, no, pero política, de generar, por así decirlo, un contexto político para unas acusaciones que finalmente se vienen abajo, porque ante la justicia lo que hay que presentar son pruebas, y no, por así decirlo, la configuración de un ambiente o de una intencionalidad política para actuar. Hay un hecho claro: aquí han explotado muchísimas bombas en Santiago, son pocos los responsables que han sido, por así decirlo, capturados y que están siendo enjuiciados. Algunos de ellos está, el caso Petronelo, Niemeyer también, son dos casos emblemáticos, pero aquí se ha demostrado una falencia grave del Ministerio Público y la Fiscalía. Algunos dicen que probablemente las pruebas que fueron desechadas pudieron haber habido hebras para llegar a la madeja, para determinar algunas responsabilidades, no necesariamente de quien en algún momento estuvieron sentados en el banquillo los acusados, pero la desprolijidad de la Fiscalía y el Ministerio Público ha sido muy grande, que ha constituido en la práctica un verdadero escándalo. Y si hoy día la Corte Suprema no acepta este recurso de nulidad, simplemente lo que va a hacer es certificar que aquí hubo un trabajo muy malo, muy desprolijo, con intencionalidad política de la Fiscalía, cuando estuvo allí el fiscal Peña, y del Ministerio Público, en lo que una vez más, a mi juicio, pone, no sé si entra al juicio, pero pone la atención en la calidad profesional de algunos de los funcionarios públicos que fueron captados para esos servicios. Mucha otra gente, ellos van a estar pendientes de lo que ocurra en esa sala de la Corte Suprema, digo, cerca de la 1 de la tarde, esperamos antes de la 1:30 probablemente ya estar informando qué es lo que ha decidido nuestro máximo Tribunal de Justicia. Muchas gracias, Nivaldo, buen día. Tú también, gracias, chao.